Bien, nos vamos a ir a la República Argentina, nos vamos a poner en contacto con Claudio Fantini. Claudio, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes, Rosario, un gusto saludarlos. Hola, ¿cómo estás, Claudio? Bueno, nos sorprendió obviamente en el ámbito internacional este bombardeo de Israel a los dos principales aeropuertos de Siria, el de la capital Damasco y el de la ciudad norteña de Alepo. Entonces, la pregunta es sencilla, ¿no? ¿Por qué Israel hizo este bombardeo? Bueno, porque debe haber detectado a través de sus redes satelitales que hay un movimiento desde Siria. Recordemos que en Siria hay milicias que son proiraníes, que han sido adiestradas, organizadas y responden a la fuerza Quds, ¿no? Que es como la neurona central y la que maneja las acciones exteriores de la Guardia de la Revolución Islámica, que es el brazo militar que depende directamente del Ayatollah Ali Khamenei, o sea, del máximo líder de la teocracia persa. Desde un primer momento está claro que el ataque exterminador que lanzó Hamas este sábado negro contra blancos civiles israelíes están ensañándose contra los blancos civiles, actuando con una gran crueldad y subiendo todo eso a las redes, o sea, mostrando esa crueldad, lo que busca es la reacción y acá hay que separar lo que es la acción táctica del objetivo estratégico, ¿no? Es como el sacudir de la manta roja que hace el torero, ¿no? Mover la muleta, como se llama ese paño rojo, es la acción táctica. El objetivo estratégico es provocar la embestida del toro, ¿no? Porque en esa embestida del toro se acciona el plan que tiene el torero. En este caso, el objetivo estratégico es provocar un conflicto que desborde ampliamente el territorio israelí. Ese conflicto empieza con ese movimiento táctico que fue el ataque exterminador, brutal, atroz. La respuesta va a ser la embestida de Israel. Eso va a tensionar el mundo árabe, entonces en el mayor pico de tensión van a empezar los bombardeos de Hezbollah desde la frontera sur del Líbano hacia la Alta Galilea y también se esperan, o sería de esperar, acciones de esas milicias cobijadas por el régimen de Bashar al-Assad y dirigidas desde Irán. Se ve que detectaron movimientos en estos aeropuertos que son de los principales, el de la capital, el Damasco, el de la ciudad de Alepo, que es importantísima en el noreste, y por eso esta acción preventiva que viene, o esta acción bélica, que viene a corroborar que la inteligencia de Israel, el Mossad, tendría información de preparación de actividades bélicas para que ese desborde planificado por los ideólogos y los estrategas de Hamas por el norte no solo tenga una acción de Hezbollah desde el sur del Líbano, sino que también involucre a Siria, que buscaría atacar las aldeas agrícolas y los kibutzim de las alturas del Golán y de ahí avanzar hacia la Alta Galilea. El objetivo es que desborde el conflicto y que vaya presionando para que se involucren los otros países árabes. Claudio, siendo el panorama tan oscuro en el contexto que acabas bien de describir, ¿cuál sería entonces el mejor desenlace que podría tener este conflicto? Bueno, Rosario, realmente es difícil ver un desenlace que no sea muy oscuro. Estamos frente al riesgo de que se incendie entero el Oriente Medio o que incluso el Oriente Medio en su incendio termine generando el involucramiento de otras fuerzas. Si Irán llega a atacar Israel con sus misiles desde la costa este del Golfo Pérsico, los portaaviones y los buques de guerra norteamericanos que se están acercando a la costa este del Mediterráneo, a la costa oriental del Mediterráneo, es posible que entren en acción, ¿no? Y ahí el mundo merodearía los abismos de una tercera guerra mundial. Yo no creo que se llegue a eso,
tal vez ni siquiera llegue a desbordar y abarcar toda la región. Es posible que hasta se salven los pactos de Abraham, ¿no? Los acuerdos con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con Marruecos, y que en algún momento se retome el acercamiento con Arabia Saudita. Todo eso está en mucho riesgo, pero yo no descarto que en una de esas se salve. Ahora bien, si la guerra logra limitarse a la franja de Gaza, si logra que no se incendie toda la región, si Israel trabaja teniendo en cuenta lo táctico y lo estratégico, teniendo en cuenta que lo que buscaba Hamás con su incursión exterminadora en el sur de Israel no era ese exterminio es el sacudón de el paño rojo, lo que se busca es la embestida contra el torero. Bueno, si tiene en cuenta eso y lo puede manejar sin provocar masacres en la franja de Gaza, entonces puede llegar a producirse un final que no haya involucrado a toda la región y que se haya acotado a ese espacio. Siempre va a ser trágico tanto para las fuerzas israelíes y sobre todo para los palestinos que habitan en Gaza. El mejor final, te diría, Rosario, sería que cuando termine este conflicto ya no exista jamás, ya no exista más, ya no impere sobre la franja de Gaza el régimen de Hamás y esa organización criminal, y que poco después de este conflicto el mundo vea caer el gobierno que encabeza Netanyahu, que es un gobierno que, igual que Hamás, apunta a destruir los acuerdos que se negociaron secretamente en Oslo. Netanyahu lleva ya mucho tiempo saboteando la aplicación de esos acuerdos. En los últimos años se incrementaron los asentamientos de colonos, mucho más desde que son parte del gobierno partidos extremistas, partidos ultra religiosos, ¿no? Que forman parte de un gobierno el que cabeza Netanyahu, que tiene una deriva autoritaria, ¿no? Entonces diría en síntesis, el mejor final para esto sería que ya no exista más, jamás ya no impere sobre el pueblo gazatí, y que poco después, como en su momento cayó el gobierno de Golda Meir, meses después de la guerra del Yom Kippur en 1973, termine cayendo el gobierno de Netanyahu, que en algún momento tendrá que explicar por qué la frontera más vigilada en del mundo, junto al paralelo 38, en la península coreana, fue tan fácilmente vulnerada por camiones repletos de yihadistas que también entraban en motos o en parapentes. Eso en algún momento va a tener que ser explicado por el gobierno extremista que hoy encabeza Netanyahu. Muy bien, ojalá, Claudio, ¿no? Porque ¿quién mató a Kennedy? Te mandamos un abrazo. Abrazo grande, Miguel, abrazo Rosario, hasta siempre. Hasta pronto, Claudio. Momento